Otra vez lunes, ¿qué me dices tú de esa vaina? Y empezamos nuestro lunes con los temas con los que no vamos a tratar, o bueno, un poquito sí, pero en fin. Y esta vez sí deberíamos hablar un rato sobre RTBC. Y yo sé que durante unos días, hace unas semanas, muchos más días de lo que yo esperaba, fui postulado de manera no oficial y apoyado en Twitter por mucha más gente de la que jamás hubiera podido esperar para ser el gerente de RTBC. Es una postulación apócrifa. Sé también que no dije mucho sobre ese tema y por eso, antes de seguir con este tema, quiero simplemente agradecer de todo corazón ese respaldo y ese apoyo. Pero sabemos que no soy un opcionado y sabemos, o deberíamos saber, que hay personas muy capacitadas, verdaderamente capacitadas para ejercer ese rol, ninguna de las cuales está en el sonajero del gobierno. Y me encantaría, por supuesto, pero esa lista tampoco me incluye. Lo que sí hay que decir es que se necesita que nombren un gerente para RTBC. Ya, está muy demorado el gobierno en nombrar un puesto para el que de verdad existe gente perfectamente capacitada y que es importante, tanto que ya se volvió urgente. Muchos contratos están por acabarse y hay un punto en el que la falta de una gerencia, una cabeza clara, visible, empieza a ser dañina porque empieza a generar perplejidad y zozobra, desasosiego. Los medios públicos son una parte fundamental de la democracia y este gobierno debería estar aprovechando para independizarlos del todo y deshacer ese rollo que armó el gobierno anterior. Pero en cambio, pareciera que Petro está como un esposo borracho comprando un pollo para podernos llegar con el amigote, porque trae al amigote. Entonces le vamos a decir, trajo a su amigote, ¿verdad? Pero traje pollo. Y ya se le ha dicho que qué necesidad, y francamente, qué necesidad. Pero no vamos a hablar de eso. Y siguiendo con RTBC, tampoco vamos a poder tratar a profundidad la denuncia hecha por la periodista y podcastera Laura Ubaté sobre el acoso sexual del que ella y varias periodistas y practicantes fueron y han sido víctimas al interior de la Radio Pública Nacional, que lastimosamente no es un asunto nuevo, pero acerca del cual, según parece, estamos ante el primer caso registrado de una radio muda. Insólito. A ver, ya es bastante malo que se acose a las periodistas y practicantes y que la radio pública no sea un espacio seguro para las mujeres, como para que además exista tanto silencio de parte de quienes estarían encargados de hacerle frente a este problema. Gente, además, hombres, a los que aprecio y quiero, pero que han optado por priorizar un enfoque de atajar el escándalo, que en este caso es todo lo contrario a solucionar el problema. La cobardía es el defecto más peligroso que existe y los pecados de omisión son pecados verdaderos. Más allá de las respuestas brindadas a Volcánicas en la escritura del artículo de Laura Ubaté, deberían apersonarse en RTBC, en Radiónica y en la Radio Nacional de Colombia de las denuncias existentes y crear verdadera seguridad para quienes están trabajando en pro del interés público, porque si deciden mantener en nómina a los denunciados, que pueden hacerlo si así lo deciden, deben recordar también que la sentencia T-140-21 de la Corte Constitucional los obliga a prestar asesoría jurídica a las denunciantes, es decir, hacerse responsables a todos los niveles de las decisiones que tomen, dejar de querer tapar el sol con un dedo y hacerlo además de cara a sus propias audiencias. Se agradecerá además porque es un problema que estamos tramitando justo ahora y todos y todas estamos metidos en esa conversación, eso es ya. Y es increíble que justo la radio le esté haciendo el quite a esa conversación, pero no vamos a hablar de eso. En cambio, tampoco vamos a hablar de que finalmente se dio inicio al proceso que parece que le dará vida al Ministerio de la Igualdad. Juntos, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez radicaron el proyecto de ley que buscará abrir esta nueva cartera. Espero que pueda verse el resultado pronto para que se instale un diálogo a nivel institucional sobre ese asunto complejo que es lograr equilibrar un poco la balanza para toda la gente de este país. A medida que avance seguramente vamos a hablar de eso, pero por ahora no hay mucho más que decir. Solo que esta sí es una forma de darle verdadera participación a Francia
a diferencia de derogar el decreto que los obliga a viajar separados a Petro y a Francia, que es una tontería derogarlo porque pone en peligro la función primaria de la vicepresidenta, que es reemplazar al presidente en caso de ausencia. Hay muchas formas de darle vuelo y preponderancia a la muy importante labor de la vice sin correr riesgos bobos e innecesarios. No es esa distancia, mejor dicho, la que anula la figura de una vicepresidenta. Es el hecho de que no la quieran en el gobierno y se lo hubieran impuesto al presidente, como pasó con Marta Lucía Ramírez, que era además la adulta responsable del gobierno Duque. ¿Cómo sería la cosa que ella era la de mostrar? Y por eso la ocultaron. Pero ya que hablamos de los llamados adultos responsables en los gobiernos, tendríamos que hablar entonces de José Antonio Campo, ministro de Hacienda, a quien los medios le han estado asignando ese papel, en parte porque se supone que es el único que contiene el precio del dólar, que está disparadísimo. Y sí, está muy disparado. Creo que es importante decir varias cosas. La primera es que Petro sí tiene que hacerse responsable de la influencia que tienen sus tweets y mensajes en el precio del dólar y también de la subida del precio del dólar, incluso si las causas no son solamente de él. Pero también hay que aclarar que quienes están diciendo que el dólar sube solamente porque Petro tuitea demasiado o dice cosas que molestan a los mercados, está mintiendo. La subida del dólar, lo mismo que la inflación e incluso la hiperinflación, son fenómenos globales que no se dan de la misma manera en todos los países, pero que obedecen a causas que muchas veces están por fuera del control de los entes reguladores, los bancos centrales y los gobiernos. Es decir, no es información clara decir que es Petro el que tiene el dólar a casi 5.000 pesos él solito, así como es mentira que la hiperinflación que se está viviendo en casi todo el planeta sea culpa de Petro. Lastimosamente, Petro tampoco ayuda. Y la tuiteadera, esa tuiteadera, pero además los mensajes disgregados y contradictorios del gabinete son un problema. Por eso se refugia en la figura de Ocampo, pero no va a ser suficiente si no suelta ese Twitter y no se unifica la estrategia de comunicación de las decisiones. Porque en ese camino, por ejemplo, están sacrificando a su ministra de Minas, Irene Vélez Torres, que se ha vuelto el chivo expiatorio de muchos medios de comunicación y de los gremios. Si existiera un diálogo interno previo a la comunicación, si existiera claridad, podrían hacer los anuncios que quieran, riesgosos o no, atrevidos o no, porque la zozobra también es una variable que influye en la economía. Si no hay un plan, sino una serie de anuncios, o hay un plan que nos está comunicando, es exactamente lo mismo. Y están sacrificando a una persona perfectamente capaz, que puede que a muchos les parezca que está en el ministerio incorrecto, pero que llegó con una misión. Y esa misión debería estar enmarcada en un plan macro de gobierno, respaldada o moderada por ese mismo gobierno y encauzada en una serie de comunicados unificados y coherentes, no saliendo a ser contradicha por el mismo gobierno, pero así lo quería. Pero claro, este gobierno adolece de ambigüedad. Pasa cuando Petro recrimina al Banco de la República estar subiendo las tasas de interés para buscar frenar la inflación, lo que puede derivar, por supuesto, en una recesión, pero que si no se hace, puede propiciar que los precios de todo sigan subiendo y subiendo. Eso mismo está pasando en Estados Unidos y pasa también cuando Petro sale a decir cosas como esta. Viene una crisis económica, indudable. Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecina a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, en primer lugar, una guerra en su propio continente, que es una guerra por el gas, por la energía. Y tras esa guerra se derrumba la economía europea. Este video en donde dice verdades que, pero al mismo tiempo, en donde decide no tomar un lado y mete a Ucrania dentro de los artífices de la guerra. Y claro, nadie dice que la OTAN sea una maravilla o que no tengan parte en la manera en que ahora se tramitan los problemas internacionales o en la manera en la que no se tramitan, como el problema gigante que hay en Palestina con la ocupación israelí y las violaciones a los derechos humanos. Pero Ucrania no armó esa guerra. Es más, si esa guerra fuera por el gas, no la armó Ucrania, ni se está dando por la energía solamente. Creo que salir a forzar historias tan complejas y verdades a medias en narrativas simples
es irresponsable, sobre todo cuando está clarísimo quién es el que está amenazando con usar armas nucleares y bombardeando sobre civiles. No me importa si es tu futuro socio de negocios, Gustavo Francisco, tal vez es mejor no negociar con esos socios. Y de nuevo, no creo que exista alguien bueno completamente en este conflicto, ni nadie bueno en ningún gobierno, en ningún lado, pero hay que saber priorizar. Y ante todo, y volviendo a mi punto de partida, hay que saber comunicar, porque los mensajes ambiguos y contradictorios generan caos y le han valido a este gobierno en apenas 2 meses y pico perder mucha de la aprobación que tenían y que permite cierto margen de gobernabilidad. Pero es que tenemos los medios en contra, salen a decir muchas voces desde el poder, pero pues primero no es deber de los medios alinearse con el gobierno. Y si sabían esto, que desde el comienzo se sabía, eso era razón de más para afinar y no estar dejando todo al garete y a la pretendida poesía de los símbolos, cuando lo público debería ser siempre claro y escueto, transparente, para que se pueda tener plata para financiar, entre otras, la poesía. Igual tienen razón quienes dicen que el gobierno está siguiendo su programa, porque mucho de lo que se cacarea con gran ruido es exactamente lo que Petro dijo que iba a llegar a hacer. Y mucho de lo que le molesta a los medios es precisamente eso. El rollo está en que todo está pasando al tiempo. A ver, si se anula, es exactamente lo mismo que nada. Es decir, si uno está pasando una reforma y otra reforma y las dos reformas chocan entre sí, si uno tiene una ministra de Minas y un ministro de Hacienda que se contradicen, es exactamente lo mismo que no tener una ministra de Minas y no tener un ministro de Hacienda. A mí me gusta la idea de una transición energética, pero nos guste o no, hay que entenderla dentro de un plan en el que se equilibren las necesidades, los deseos y las posibilidades. O bueno, esa es mi opinión y ya. Solo sé que si no afinan, de nada va a servir la presencia importantísima como asesora del gobierno para la industrialización de la economía, la economista italiana María Mazzucato, que es una excelente noticia y es una gran ficha, siempre y cuando se la deje ser. Y es positivo que el gobierno acoja la protesta con diálogo y pacíficamente, que se siente a hablar y se deje protestar. Pero también es urgente que se entregue un mensaje del que podamos pegarnos para sacar algo de optimismo en tiempos de mucha incertidumbre. De tanta incertidumbre que se contrata a Iván Duque para que hable de cambio climático. A Iván Duque, el mismo que poco o nada hizo por frenar las causas de ese cambio climático en este país, empezando por la deforestación. Increíble, pero cierto. Salir a decir que va a hacer algo no es exactamente lo mismo que hacerlo, como pasó en la COP en Glasgow, pero bueno, ese es exactamente el mismo Iván Duque al que se omite por completo en esta pieza gráfica del Centro Democrático, en donde buscan achacarle a Uribe la bajada del dólar que sobrevino con la crisis económica global, surgida en Estados Unidos por la burbuja de préstamos de vivienda, y a Petro la subida completa del dólar. Todo esto echándole agua sucia, lambericas de Pastrana, que no hace sino estar de acuerdo con ellos en todo y sin mostrar siquiera la cara de Iván Duque, a quien el dólar se le subió hasta los 4.000 y pico después de haber estado bastante más barato. Ese mismo Iván Duque que sale a pontificar sobre la paz total en entrevistas cuando dejó que el estancamiento desatara una crisis de desplazamiento forzoso a niveles históricos y se desatara otra vez la violencia de la erradicación forzosa de cultivos de coca, que trató de revivir el glifosato y le hizo oposición a la JEP. Pero ya basta de hablar de memes. Deberíamos hablar, en cambio, por ejemplo, de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, que dijo que a las jugadoras de la selección femenina sub-17, que al momento de grabar hoy son semifinalistas del Mundial que se está jugando en la India, no se les iba a dar premios porque son amateurs y los premios son para las profesionales. Bueno, Ramón, nada que ver que Linda Caicedo figura también con las mayores femenina y que además esté nominada a ser considerada una de las mejores jugadoras del mundo. Nada que ver que muchas de esas jugadoras jueguen en la liga que él mismo y los dinosaurios, amigos de revendedores que dirigen el fútbol colombiano, se han encargado de minar y obstruir solo para ver cómo sigue siendo mejor el fútbol femenino que el masculino en nuestro país. Nada que ver con que de verdad han sido representantes excelentes del fútbol nuestro, amateurs, como si no fuera perfectamente claro que es solo porque ellos quieren todo para sí mismos. O bueno, ahora es perfectamente visible porque todo lo que pase por ese canal que se inventaron para seguirse quedando con toda la plata del fútbol es perfectamente invisible, entonces solo se ve la codicia y no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar en cambio de las protestas del pueblo en Verá.
que fueron escenario de violencias injustificadas. Por un lado, la violencia policial contra algunos manifestantes que no tiene razón de ser, que está condenada en la Constitución y en el Código de Policía, que está prohibida por un fallo de la Corte Constitucional de 2020 y que sigue siendo una constante en la respuesta de la policía a poblaciones racializadas, y que esta vez desató una venganza igualmente violenta por parte de manifestantes que siguieron golpeando a policías y atacando a gestores de derechos humanos, en este caso un policía que ya había caído al suelo. Es una situación difícil de tramitar, injustificable e indefendible, pero es muy difícil de contar. Se trata de un problema complejo que parte de la situación en la que vive el pueblo emberá en este país. El incumplimiento de las promesas y las decisiones que han llevado a que esta crisis se convierta en un amargo enfrentamiento entre los pueblos indígenas que deberían estar protegidos y las instituciones que deberían protegerlos. Queremos acercarnos a mirar este problema con un poco más de detenimiento y por eso vamos a hablar de este tema hoy. Nuestro hashtag es #vulnerabilidad normalizada. Ya volvemos a el lunes. Volvemos a el lunes. Recuerden que en redes nos encuentran como @capitalahora y que nuestro hashtag de hoy es #vulnerabilidad normalizada. Yo sé que está difícil de escribir, pero vulnerabilidad normalizada. Y ya van a ver por qué es. Hoy nos acompañan María Violet Medina, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas del pueblo Nasa. Bienvenida, María Violet, a el lunes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y Jairo Montañez, coordinador técnico de autoridades indígenas en Bacatá. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por darnos voz y efectivamente permitirnos conocer la situación. Listo. La primera pregunta es, pues vámonos al episodio más inmediato y más reciente que tenemos. ¿Qué pasó en las protestas? ¿Por qué el pueblo emberá salió? Y además la pregunta, por especificidades, ¿salieron los dos pueblos emberá Catío y Emberá Chamí? ¿O salió, es decir, háblenme un poco de los episodios de las protestas, por favor? Bueno, efectivamente salen 3 de los 4 pueblos que están ubicados en La Rioja, que es Emberá Chamí, Emberá Catío y efectivamente Sia Virara. Salen en el marco pues de la solicitud de el cumplimiento de los acuerdos del 5 de mayo del 2022 que se hizo entre Gobierno Nacional, Distrito y líderes y comunidades que se encontraban asentados en el Parque Nacional que se representan en el proceso de autoridades indígenas en Bacatá. Ok. ¿Por qué en estas protestas hubo violencia? ¿Qué pasó ahí, María Violet? Existió una serie de episodios, hay un video de policías que van en la moto pegándole bolillazos a manifestantes, pero luego está también la imagen de golpeando a un policía que ya está en el suelo con los bastones. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué desató estos episodios de violencia? Bueno, se me olvidó pasar a la producción unas fotos de un pie de un niño y es que estaban ya llegando, digamos que cierran el edificio Avianca. Y ellos piden una mesa de diálogo para poder ser escuchados, pero adicional, ¿qué pasaba con los acuerdos? Entonces, digamos que el distrito llega y le dice que sí, pero que deje salir a todas las personas que estaban ahí, y ellos dicen que sí. Mientras tanto, lo siguen acorralando en el ESMAD. Después pasa una moto, que es la que usted dice que ve pasando, dando bolillos a todos. Esa moto embiste un niño, que el pie se lo vuelve, pues nada, digamos, ahorita se las paso, y eso pues detona la furia, y pues no quiero justificar porque creo que ninguna violencia debe ser aceptada, pero sobre todo de la forma como queremos pensar que, para podernos referir, ¿sí? Entonces esto hace que se enfurezcan las mujeres, y las mujeres son las que se van. Sin embargo, tenemos que decir que tenemos pruebas que también, digamos, ese ejercicio de manifestación tenía personas infiltradas que no eran de la comunidad, por su vestimenta, por su calzado, por todo el ejercicio, cómo estaban súper cubiertos en la cara y demás. Sin embargo, se ve ese escenario porque fueron, digamos que el tema edificio Avianca queda en toda la séptima, pero también hay una avenida, una calle ahí, y ellos se van, las mujeres furiosas también, pero adicional aprovecha el ESMAD y ya la gente está diciendo, listo, nosotros nos controlamos, pero pongan la mesa, todo, listo, tranquilicémonos.
y es donde llega el alcalde de la localidad de Santa Fe, y pues él dice que no, que a esos indios hay que echarles el ESMAD, no hay de más, y detona las primeras pues aturdidoras, gas lacrimógenos, y pues eso se vuelve ahí el fanfarrancho como se volvió. Y pues eso era todos contra todos, porque también tenemos videos que la policía, digamos las compañeras indígenas y los compañeros estaban con el bastón o con el palo algunos, y la policía también estaba tirando piedra, ¿sí? O sea, la policía aprovechaba y recogía seguramente algunas piedras que les llegaban y también cogían y devolvían. Entonces, digamos que aquí no hay como yo soy el santo y a mí me atacaron solito y yo no. Yo creo que fue un hecho que ocurrió. Una moto no puede pasar donde hay un poco de niños y mujeres en la calle que estaban protestando, como levantarlos, y pues levanta un niño, lo vuelve nada, ¿sí? Y después pasa el hecho que ocurrió y pues digamos que la orden que dio el alcalde no creo que fue la más acertada. Además el lenguaje discriminatorio, además es un delito, ¿no? Es decir, como sí. tratar de forma despectiva y discriminatoria a los pueblos indígenas, pues es básicamente violencia. Sí, digamos que eso nosotros, yo parto a decir como indígena y como mujer que nosotros hasta ya lo hemos normalizado nosotros mismos. Nos duele, pero nos ha tocado, porque todo el mundo se refiere a las comunidades indígenas como los indios, los cochinos, los sucios, la malicia indígena. Son palabras de referentes para poder seguir discriminando de forma peyorativa a los pueblos y las comunidades indígenas. Y eso no es de ahorita, ni de un funcionario específico, es lo que hemos tenido que vivir los 8 meses en el Parque Nacional, los 6 meses ahí y lo que seguimos viviendo, ¿no? ¿Cómo está la cosa en La Rioja? ¿Por qué se habla o por qué habla usted del incumplimiento de los acuerdos? ¿Qué se acordó en un comienzo para la salida del campamento del Parque Nacional? ¿Qué debía estar pasando que no está ocurriendo en La Rioja? Bueno, primero que todo, la temporalidad. Eran 25 días los cuales efectivamente se tenían que generar un plan de acción para cumplir 10 puntos estipulados entre las 3 partes. Ajá. Esos 25 días desafortunadamente ya se volvieron 180. ¿Sí? O sea, ya van 6 meses ya casi y pues efectivamente desde el día 15, 16 más o menos, efectivamente empezó a presentarse falencias y precariedades en el servicio del agua. Ya no empezó a haber fluido en toda la estructura, sino que empezaron a poner unos tanques de 5.000 litros, pusieron 2 tanques para 10.000 litros y se llena una vez al día. 10.000 litros para inicialmente 1.200 personas en una infraestructura que está diseñada para una capacidad de 300 personas. Oh, okay. Un hacinamiento efectivamente visible, latente, el cual ha disparado todas las tasas de morbilidad, trayendo como consecuencia esto problemas de salubridad, disparo pues, en un tema de enfermedades como la ira, más de 190 niños hospitalizados durante 6 meses, efectivamente más de 8 o 9 desafortunadamente, que los cuales tenemos que lamentar niños menores de 2 años, los cuales pues esto está yendo, se disparó la tuberculosis, casos de tuberculosis disparados allá. Los más recientes, la información oficial que tenemos, y se da porque nosotros presionamos a través de correo y los entes de control, se reportan oficialmente 14, pero pues en un espacio que está sobrepoblado 400 veces más, efectivamente, seguramente todos o un gran porcentaje tienen tuberculosis de pronto, lo cual no se le ha reflejado o madurado. Tenemos casos de VIH, tenemos casos también efectivamente de convivencia, porque el espacio si no se genera, pues cualquier cosa se va a prestar y hay un desgaste psicológico, ¿sí? Entonces todas estas situaciones en el marco de la paciencia, del respeto que hay hacia el otro, en los compromisos que se han desarrollado, pues yo creo que hemos sido bastante respetuosos y tolerantes, esperando una respuesta positiva por parte del distrito. Los puntos fundamentales acá, mínimos de existencia, eran unas colchonetas. Nunca se entregaron esas colchonetas por parte del distrito a través de la Alta Consejería y Secretaría de Gobierno. Lo otro que esperáramos, un tema de subsistencia también era alimentación. ¿Sí? Un tema que tenía que entregarse una alimentación de forma constante según el enfoque diferencial. Se iba a hacer un acompañamiento psicosocial también preveyendo pues, este tema de que iban a estar tanto tiempo, 25 días, porque 25 días en 2 o 3 personas es viable, pero 50, 100, 200 personas, si no hay un acompañamiento real, pues efectivamente desborda en lo social.
Entonces, por eso se pidió, pero tampoco se cumplió. Un tema fundamental que hay ahí, que es el tema de la participación. Ahorita Bogotá se encuentra modificando toda su política pública. LGTBI, derechos humanos, juventudes e indígena no es la excepción. Bogotá cuenta con una política pública indígena. Ajá. Y aquí hay pueblos en Bogotá que datan desde 1903 aproximadamente. O sea, estamos hablando de aproximadamente 120 años más o menos. Entonces, los cuales están acá y han contribuido pues a que Bogotá sea llamada la Bogotá diversa y cultural, el nicho cultural de Colombia. Pero desafortunadamente pues, si usted no participa, si no tiene participación, efectivamente no hay reconocimiento de sus derechos en temas de salud, de educación, porque el que no pone la voz en una mesa, efectivamente no muestra sus necesidades ni sus precariedades. Hoy 94 pueblos, aproximadamente el 98% de ellos víctimas del conflicto armado, se encuentran alimentando los cinturones y anillos de pobreza y miseria en Bogotá. Los indígenas no viven en el centro, no viven efectivamente en los barrios, no, ellos viven efectivamente en las zonas periféricas donde desafortunadamente tienen sus invasiones y el distrito o el estado no puede hacer inversiones sociales porque son territorios los cuales están ocupados de forma ilegal. Entonces, en esa lógica no hay inversión social, no hay mejoría de calidad de vida y adicionalmente tenemos que sumarle el componente de la discriminación estructural que existe. Adicionalmente, pues el acceso a los servicios básicos. Quiere decir que nos sacan del conflicto debido al recrudecimiento del conflicto armado, salimos del territorio, llegamos aquí, pero las condiciones no mejoran. Solamente mantenemos unos niveles precarios para poder subsistir, suponiendo que hablemos medianamente el español como lo podemos hacer aquí la compañera y yo, porque en el caso en Vera, que se ve mucho, terminan efectivamente sumidos en el alcoholismo, la drogadicción y otro tipo de enfermedades sociales por no poder manejar el español. Eso es la barrera más grande que tiene una comunidad indígena al llegar. Hoy, por ejemplo, teníamos una reunión y decíamos, listo, nos formamos, el que medianamente habla se forma y si saca un curso de manipulación de alimentos puede trabajar en un restaurante lavando platos, de steward, de cualquier cosa. Pero si hablas el español, si no, no puedes acceder a ningún trabajo básico. Entonces la formación efectivamente es una problemática en el marco del acceso y la cobertura misma para las comunidades indígenas acá. Hoy Bogotá efectivamente está diseñada de una manera homogénea, la cual efectivamente discrimina y extermina física y culturalmente a los pueblos indígenas en sus 97 etnias que están acá y adicionalmente pues me atrevo a meterme en el campo que no me corresponde también con la población NAR. El enfoque diferencial efectivamente no se aplica, no se contempla en ningún tipo de política pública, lo cual es una vulneración directa, no solamente a la dignidad y a la humanidad, sino a los derechos consagrados en la Constitución del 91 y en los tratados internacionales como tal. Nosotros convocamos al distrito también a hablar con nosotros de Secretaría de Gobierno, dijeron que no venían, pero que habían lanzado una serie de respuestas ya que se habían hecho públicas y esta es como la versión. Entonces, dentro de eso está la cifra de 9.000 millones que dice la alcaldesa Claudia López que ha aportado para la atención humanitaria, la salud, la educación, los albergues, la alimentación de la población. Luego, no sé si nos dé tiempo, pero tendremos que hablar porque solamente se centran en la población en Verá, pero pues siendo que hay 4 pueblos distintos en La Rioja, pero habla de 9.000 millones. Hay otra serie de respuestas en donde muestran cuáles son las acciones de la comunidad que se han ejercido en pro de la comunidad en Verá en Bogotá y está también un gráfico que muestra cuáles han sido los retornos a Pueblo Rico en Risaralda. Estas versiones que estos 9.000 millones que ha pasado, cuál ha sido la relación con el distrito y cómo es la relación ahí, por ejemplo, distrito-gobierno nacional, ¿no? Porque ahí también entró a terciar el presidente Petro a decir que se había sentado precisamente con la comunidad a hablarlo. Entonces, hábleme un poco de eso. ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo ha sido la relación con las respuestas por parte del gobierno? Bueno, lo de 9.000 millones sería interesante saberlos en qué los han invertido porque para mí, no sé ni contar, pero eso es mucha plata. Y mucha plata que uno diría con toda la oferta institucional que ellos tienen no debería ni siquiera hacer esa inversión porque al igual no han hecho nada diferencial.
han hecho solo oferta institucional. ¿Quieren cupos para estudiantes? Ahí están los colegios. Y eso después le llaman educación propia, inversión. ¿Quieren salud? Venga Capital Salud, afílielos y eso es salud. Porque si eso fuera esa inversión real, pues hoy no tuviéramos los picos de enfermedad que se tiene, pero sobre todo la gente no hubiera salido a manifestarse porque literalmente salió porque tenía hambre. Porque en la UPI La Rioja no había energía más de 15 días. Agua no había tampoco, ¿sí? Entonces, digamos, si toda esta inversión se ha hecho, ¿dónde? 2, ahora nosotros lo que sí hemos encontrado es de que ¿por qué la explicación de que solo nombran al pueblo en Vera? Porque hay un racismo hasta para nuestras estructuras propias de gobierno. Nosotros en el 2019 decidimos a juntarnos como pueblos, dicho de que la resistencia, por más, por ejemplo, pueblo Coreguaje, lleva 15 años en Bogotá, nunca ha hecho parte ni de los espacios de participación ni de concertación de las políticas públicas ni de las acciones afirmativas, pero no, ha estado siempre invisibilizado en USME, ¿sí? Y así puede hablarle el pueblo cubeo también, que lleva más de 6 años fortaleciendo su proceso, de toda la gente que viene del Baupés, que por la regular llega desplazado. Y así puedo nombrar los mismos Guananoa, los Yanacona La Tulpa, los Pastos Culbaltar, los Guayú, Acatá, que en el marco de la pandemia se le murieron 8 mujeres embarazadas y la tuvieron que tener más de 15 días en el almorgue, en una nevera, porque uno, no la podían trasladar, 2, porque no los reconocían como indígenas, a pesar que hablan su lengua materna y tienen sus usos y costumbres. Entonces, digamos que la desidia ha sido tan fuerte y siempre el poder quiere anteponerse a los pueblos indígenas, y esta no es la excepción. Nosotros desde el 2019 nos juntamos con estos pueblos que llevan 15, 8 y que todos son víctimas del conflicto armado y que han llegado, algunos han medio logrado conseguir un trabajo en la rusa, lavando platos, en lo que sea, y nos hemos tratado de juntar. Y ahí es donde duramos casi un año, todo el 2020, colocándole incluso el nombre, y por eso el proceso ahorita se llama Autoridades Indígenas en Bacatá A y B, que está conformado por muchos pueblos indígenas que decidimos juntarnos. Claro, de esos pueblos hay unos pueblos que no todos están en la misma condición. El pueblo, incluso mi pueblo Nasa, si bien hay algunos que viviendo en Tocaimita, que están en situaciones también no tan chéveres, pero al menos ese Nasa se la rebusca, así sea lavando platos. Pero así no, los monifes, los huitotos, que están en una invasión en el polígono 194, ¿es? 194. Esa gente vive allá, que hicieron una tulpa, hicieron su espacio espiritual, porque el exterminio cultural aquí es muy fuerte. Entonces, todos estos pueblos decidimos no solo juntarnos, pero adicional empezamos a hacer luchas conjuntas. Y es ahí donde colocamos 53 derechos de petición para participar y concertar en las primeras 63 acciones afirmativas en el marco del plan de desarrollo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Para la alcaldía es mejor mostrar cifras a un pueblo que no habla el español, que no maneja el tecnicismo. 3, que no ha podido superar la barrera de discriminación. Es que a veces ni nosotros los pueblos manejamos todo, estamos aprendiendo, todos los días aprendemos. Entonces es más fácil chuntarle a ellos un presupuesto que para nosotros. Incluso hoy yo le pido a las entidades correspondientes de entrar a investigar en qué se ha gastado ese recurso, cuando tenemos fotografías de que el alimento solo era arroz crudo, choroto, como decimos ahí, era huevos, pericos, y esa era la comida. O en su efecto eran 2 panes, un huevito, y eso era aguapanela, y eso era la comida. Entonces, cuando ella habla que ha invertido 9.000 millones, yo como mujer y como indígena y como defensora de derechos humanos, que jamás lo voy a dejar de hacer hasta el día que los espíritus manden por mí, me siembren, quisiera saber en qué se han gastado, porque con esos 9.000 millones habíamos podido hacer no sé cuántos retornos, pero retornos efectivos con garantías. Y más cuando ha habido inversión también supuestamente del gobierno nacional, del gobierno pasado. Entonces eso es mucha plata que yo a veces termino, y cuando este fin de semana entregaron, que vamos a denunciar eso en estos días, entregaron ciertas ayudas, uno dice, de razón, la plata de las víctimas se la están robando literal, de una forma descarada.
porque uno dice, si esto es lo que nos corresponde a las víctimas, no, pues estamos muy mal. Entonces es triste saber que hoy han querido desconocer el mismo proceso y esa ha sido nuestra lucha, pero nosotros no tenemos necesidad que nos reconozcan ellos, con suficiente que nos reconozcamos nosotros, que las mismas autoridades y comunidades se reconozcan en un proceso, pero que incluso el mismo pueblo en Vera, tanto Cativo, Chamí y Dóvida, nunca ha salido a desconocer el proceso y han tratado de fracturarnos el proceso. El parque fue un ejemplo el primer día que llegamos, que nos echaron gas lacrimógeno, esperaron que se fueran los medios a las 10 de la noche el 29 de septiembre del año pasado para accionar con gas lacrimógenos y aturdidoras para que nos levantáramos del parque. Y lo que no entendieron ellos es que eso, a no ser que los 9.000 millones hagan parte de pagarle al ESMAD, antimotines, para que nos saquen. Entonces ahí sí yo diría, claro, cuántas aturdidoras nos ha gastado la gente con nosotros y cuánto gas lacrimógeno no se ha gastado con nosotros. Y eso vale mucha plata. Tocaría preguntar, indagar por ahí si fue eso. Y por último, el gobierno distrital jamás ha querido sentarse con nosotros y menos en los espacios de medios de comunicación a dar la cara, pero sobre todo a reconocer que hoy nos está debiendo no solo una disculpa, ¿sí?, por todo su racismo que ha transmitido por medio de los medios de comunicación, sino desde esa postura de poder que tiene, de poder amedrantar, de poder subyugar al pobre indio, ¿sí? Y entre ellos eso, lo que se ha encontrado es a 2 personas aquí presentes, pero a muchos otros indios más y a colectivos que también nos ha defendido y nos ha dado de comer y ha dicho no, porque en los 8 meses en el Parque Nacional no nos mantuvo Claudia López, es más, nos dio solo como 4 libras de arroz al final. Allá esos 8 meses, quien nos apoyó fue la ciudadanía bogotana, mucha de la que no es tan racista y que de una u otra forma se condolía de ver la situación, de ver que no podemos regresar al territorio porque nos matan, nos reclutan, nos violan, nos asesinan. Entonces esa misma gente fue la que se preocupaba por llevarnos plátano, arroz, una cosa y la otra. Y esa fue la que nos sostuvo. Es más, hoy en día los 15 pueblos que no están en la UPI La Rioja porque no caben, porque muchos quisieran estar en un espacio colectivo, esa misma gente hoy extraña el mismo proceso. Y por eso hemos dicho, nosotros no nos cuesta nada volver a salir si nos mantenemos colectivo. Cuestión que siempre ha querido desdibujar la administración de Claudia López, de que esto es un tema en Vera nomás, o que a los en Vera los están utilizando porque es la otra cara que ha querido vender, cuando los mismos en Vera dicen, no, pues antes sin ellos, nosotros ya no, por eso es que a ellos les ha pasado de todo, por eso es que ellos son la cara visible del conflicto armado, porque creen que los otros pueblos indígenas no sufrimos de eso. En el Cauca, yo soy NASA, en el Cauca cada rato nos matan, o si no miren la cifra y las páginas de derechos humanos de la organización del CRIC. ¿Cuántos nos salen diciendo nos mataron hoy uno, el Quihueteina que no pasaba de los 14 años que nos asesinaron hace unos meses y así sucesivamente? Entonces digamos que si bien han querido poner ese rótulo solo en tema en Vera, no significa que el resto del pueblo no estemos y siempre vamos a estar unidos hasta que los mismos pueblos decidan que ya esa juntanza no es necesaria, que lo veo muy difícil y sobre todo en una ciudad como esta. Hablando sobre los retornos, más allá de lo que reporta el gobierno distrital, ¿no?, que dice que el 1 de diciembre de 2021 retornaron 415 miembros del pueblo en Vera, el 5 de diciembre 770, el 1 de marzo de este año 358, el 9 de junio 174 y el 27 de julio 404. Más allá de eso, ¿qué pasa con los retornos? ¿Qué garantías requiere un pueblo que retorna? ¿A qué se vuelve? ¿Qué se espera? ¿Y realmente están siendo suficientes los retornos? Porque se entiende como un triunfo que vuelvan a su lugar si muchas veces es precisamente el territorio que terminó alienándolos. El triunfo de ellos no son 9.000 millones, son 16.000 millones que se han invertido desde diciembre hasta la fecha. Efectivamente, en gastos administrativos que le corresponden pues a los gastos de la entidad como tal. Sí. Pero bueno, hay que justificarlo en algún lado. Eso es muy bueno haciendo informes, excelentes. Los he leído y a veces yo creo que yo soy el equivocado.
cuando lo leo. Pero bueno, efectivamente Colombia es un país con un modelo estructurado de política pública para víctimas, único en su especie en el mundo, pero que por ser único también tiene grandes falencias. Adicionalmente, la diversidad territorial, poblacional, cultural que hay, pues vuelve esto un poco mucho más complejo. Efectivamente, la 1448 está, pero también está la 4633. De eso casi no se habla, ¿sí? Eso no se encuentra reglamentado. Y seguimos pues con un sistema homogéneo de pensamiento en el cual pues va en relación a las dinámicas de explotaciones territoriales de unos recursos minerales o energéticos, etcétera, los cuales pues genera unas dinámicas de tensiones y aumenta el conflicto o vincula a la población y efectivamente entre ellos mismos se empiezan a generar daños o revictimizarse. Okay. O el desconocimiento internamente. El fracaso real de estas políticas públicas es que en la operatividad o en el mecanismo no es eficiente, porque no se tiene un momento real de transitoriedad. Nosotros recogemos a la población X y la llevamos al territorio Y efectivamente el plan de inversión que se va a hacer en los territorios se fija mínimo a 8 meses, 9 meses en el marco de la gestión. Pero en 9 meses, ¿qué come la gente mientras está allá? Claro. Si no tiene casa, ¿en qué casa se queda a vivir? Y pues la familia le da espacio un ratico, 1 semana, 2 semanas, pero en 8 meses, 9 meses, efectivamente no hay un plan el cual le permita restablecerse y generar una capacidad de instalación, y esta capacidad de instalación tampoco pues vincularse social y económicamente a las nuevas dinámicas del territorio. Efectivamente una presencia carente de herramientas para, suponiendo que se trabaje en el tema del territorio, ¿sí? Efectivamente esas herramientas para empezar a producción desde el tema agrícola, económico, social, cultural, académico, etcétera, etcétera, y toda la oferta institucional. Y más cuando es un territorio aislado, como lo es el Alto Andagueda, que es un territorio bastante distante, zonas lejanas, la expresión Colombia profunda y hundida, que casi no se ve, esa es allá. Por último, porque nos quedan más o menos 5 minutos, ¿cómo se ve entonces una acción afirmativa que dé una salida? Yo sé que las exigencias son claras, pero un poco para dejar la nota de qué se le pide entonces a los gobiernos, tanto distrital como nacional, en materia de lo que necesitan en este momento las autoridades indígenas y los pueblos indígenas que están en La Rioja, pero también en otros territorios periféricos de la ciudad. Primero que todo se necesita desescalar las barreras de discriminación y que se tome en serio las realidades y las problemáticas que existen y que se atienda directamente por los mandatarios. Es inaudito que hoy una problemática que se ha generado en Bogotá, la señora alcaldesa todavía no se ha sentado directamente con esa situación para decirle, brindar el respeto en el marco del otro y generar una ruta de acción de forma conjunta. En los años 70, 80 era que se construían los modelos de política pública y de intervención de manera unilateral. La política cambió, afortunadamente, se ha vuelto más participativa, construcción comunitaria y social, y efectivamente aquí ha fallado eso. Entonces, el señor presidente en su momento se comprometió con una construcción conjunta. Esperamos que la alcaldesa, efectivamente, siendo ella también parte de una población minoritaria, se pongan también en nuestra condición y efectivamente abordemos la problemática como corresponde y consigamos salidas transparentes, eficientes, eficaces y los cuales nos permitan a nosotros, sea cual sea en el lugar que nos encontremos, efectivamente tener acceso de forma garante a nuestros derechos colectivos, individuales e identitarios. Y pues nada, hacer el llamado de que nosotros tenemos ahorita todas las expectativas nuevamente, la esperanza de que la reunión que tuvimos con el señor presidente, que ha venido muy juicioso haciéndole seguimiento a su gobierno, pues se materialice, pero también ver la corresponsabilidad territorial de la alcaldía. Yo siento que la doctora Claudia López ha hecho es como lavarse las manos, entonces no solo es contestataria, sino que se le ve el racismo profundo hacia las comunidades indígenas, pero sobre todo a nosotros. Yo digo, ¿por qué no se sienta, nos escucha, saca un minuto, armoniza su corazón y su pensamiento, nos escucha a todos y ahí sí mira las cosas de otra óptica? Porque ella lo que hoy está haciendo se llama revictimizar, aparte de ser racismo,
estructural, frío, crudo, es de esa forma, y pues eso no le hace bien a ella, ni como ser humano, pero tampoco como mandataria, porque incluso muchos votamos por ella. Muchos también tenemos cédula y somos indios y hemos votado por ella. Entonces nosotros no solo nos sentimos defraudados, sino que no es la forma de construir una Bogotá cuidadora, no es la forma de dejar que los niños se sigan muriendo. El racismo puede ser y si ella lo quiere hacer, bueno, está bien por ella, pero no se desquite con las personas que son las más vulnerables, entre ellos los niños que tienen 3 mesecitos nomás, y a 5 añitos que ni siquiera todavía saben en qué mundo están y la crueldad en la que viven. Las mujeres, ¿sí? Hay una Secretaría de la Mujer que dice hacer acciones con las mujeres, pero hoy miramos que el recurso que le asignó a Bogotá no oscila más de 10 millones de pesos. Y eso que es solo para cosas que ellos tienen que hacer, para pagarle a su profesional o para otra cosa, pero no hay acciones concretas. Entonces es muy doloroso y esperamos que ella se armonice un poco y nos podamos sentar a dialogar, así como hoy estamos en este espacio y dándose cuenta que no comemos gente. Y hoy estamos los dos aquí, pero pues qué bonito fuera que estuvieran las 15 autoridades del proceso de autoridades indígenas Bogotá para que ella identifique su población y que tiene derechos al menos a mandatar y a mandatar para ellos también. Entonces yo creo que ese es el llamado de decirle que nosotros siempre hemos estado a la disposición de dialogar, pero creo que sus Twitter y su forma de comunicación no funcionan con nosotros, porque si ella cree que nos vamos a ir, pues no tenemos para dónde irnos, aquí siempre nos vamos a quedar y Bogotá siempre van a llegar indios y en todas las ciudades van a estar los indios, porque este era un territorio de nosotros. Que ya no estamos solos, bueno, entonces compartámoslo, pero entonces dejemos, y yo sí le quiero pedir es como mujer, pero como líder, deje de estar mandando esos mensajes tan racistas, porque estamos en un país donde tenemos que construir y no destruir más de lo que ya estamos. Entonces creo que no le hace nada bien a esa Bogotá cuidadora que ella nos vendió en su campaña. Perfecto, pues muchísimas gracias, María Belén, muchísimas gracias, Jairo, por estar aquí en este programa. Y pues bueno, vamos a estar un poco al pie del problema, pero el tiempo lastimosamente creo que no da para comprenderlo en toda su dimensión. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes por invitarnos y por dejarnos poderle transmitir a mucha de la gente que hoy está mirándonos tan horrible, que entienda un poco la dinámica y que la violencia ni tanto de la policía ni como de nosotros debe ser admitida ni normalizada. Claro que sí. Ok, muchas gracias a ustedes por permitirnos pues expresar nuestro punto de vista y efectivamente el diálogo es el camino y el respeto es la base. Claro que sí. Bueno, ya regresamos a el lunes. Vamos a cerrar este programa, como siempre, con un editorial. Es verdaderamente muy poco lo que yo desde mi punto de enunciación puedo aportar a un entendimiento claro sobre las consecuencias de la racialización, del racismo estructural o la normalización de la pobreza y la vulnerabilidad en las comunidades y en los pueblos indígenas de este país. No he tenido que sufrirlas, no he tenido que vivirlas y todo lo que he visto, como muchos de quienes ven este programa, desde la distancia que provee una ciudad como Bogotá, es insuficiente. Sin embargo, hay un par de cosas que puedo decir y a ellas voy a dedicar este breve editorial. Lo primero, que creo que todos y todas debemos entender en esta burbuja que es Bogotá, es que el racismo estructural es invisible la mayoría del tiempo. Se disfraza de inequidad, de desposesión, de desempleo y de muchos otros problemas que no solemos relacionar con el color de la piel ni la genética de las personas, pero además está inscrito en una serie de estereotipos que terminan haciendo que esos problemas sociales estén lamentablemente entrelazados con el cuento que se cuenta sobre las poblaciones racializadas. Ese mismo relato es el que hace que nos parezca normal la violencia racista que se ejerce contra las poblaciones, porque es un relato deshumanizante y discriminatorio, que está en un código de baja intensidad, pero cala muy hondo a la hora de reconocer por igual los derechos de una gente y otra en este país. Lo segundo es que esas violencias no son siempre físicas, letales o no.
La primera forma de violencia que se ejerció históricamente es la relegación a territorios específicamente delimitados, de los cuales la mayoría del suelo está protegido como patrimonio natural, por lo que los pueblos indígenas y en general racializados son los guardabosques sin salario de la ciudadanía colombiana. Otras violencias constantes son la falta de servicios públicos completos y agua potable, la falta de medios de comunicación suficientes, la desconexión digital y en general la vulnerabilidad como un estado constante de los pueblos indígenas de Colombia. Esa vulnerabilidad es asumida muchas veces como normal, se le permite seguir siendo lo que es y se le da vuelo. De esa manera es fácil incumplir las promesas, ver a la comunidad en Vera como un problema y un peligro que afea el Parque Nacional y que pide demasiado, aunque no se le ha dado nada en realidad. Desde esta tribuna solo me alcanza a mí, un hombre blanco, mestizo, exalumno de colegio de clase alta, pedir que se busque hacer justicia en el relato. Las instituciones deben ser las que provean y son las poblaciones las que deben contarse a sí mismas, verse representadas y tener las oportunidades que les permitan prosperar. Pero si seguimos sin atender el racismo que cimienta todas las conversaciones que tenemos en Colombia, nunca vamos a acabar de solucionar ese problema que puede no parecernos grave cuando lo estamos viendo, pero acaba con la vida de la gente y las personas más débiles, en este caso incluyendo a niños y niñas. Es decir, no basta con la plata. Puede que se entregue la plata, puede que tengan el informe para poner, puede que tengan los recibos de cada peso gastado en los pueblos indígenas de Colombia, pero si no existe un relato en donde nos salga la alcaldesa a decir que se gastan en alcohol la plata que se les da, sin entender por qué los pueblos indígenas son alcohólicos o pueden tender a volverse alcohólicos o por qué existe el alcoholismo en algunos individuos de un pueblo indígena, nunca jamás va a bastar. No hay plata que tape ese hueco y no hay plata que tape la brecha del relato que hace que nosotros invisibilicemos y deshumanicemos a gente que simplemente está lejos, tanto cultural como territorialmente, pero que ahora está acá y que es ineludible. Recuerden, por favor, que Mesa Capital también tiene podcast. Tenemos un podcast llamado Capital Político que analiza 2 veces a la semana la vida noticiosa de Colombia, Bogotá y el mundo. Busquen este y otros podcasts entre las producciones de Canal Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchísimas gracias por ver el lunes. Nos vemos la próxima semana.